¿Cómo obtenía el perdón de sus pecados la persona que solo podía ofrecer harina? La harina no tiene sangre para pagar la deuda. La gracia de Dios va más allá de lo que podemos saber o imaginar. Este capítulo toca pecados específicos y cómo se lograba el perdón. ¿Tiene alguna relación con la forma como nos perdona Cristo? Perlas del libro de Levítico. Bendito Padre que estás en los cielos, suplicamos, Señor, tu presencia. Guíanos en el estudio del capítulo 5 de Levítico. Permítenos entender, Señor, qué esperas tú de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Es un gusto volver a compartir con ustedes la palabra de Dios. El capítulo 4, lamentablemente tuvimos que recurrir a la inteligencia artificial para poder compartir con ustedes el mensaje. Particularmente lo veo muy frío, pero el propósito era que no perdamos el estudio del capítulo diario. Sigamos compartiendo, animando a los hermanos a estudiar la Biblia. Lamentablemente, hay un buen sector de los miembros de iglesia que solo se conforman con porciones de la Biblia y necesitamos entender. Preguntaron cómo es que ahora nosotros ofrecemos sacrificios en una de los comentarios que hicieron. Saben, Cristo es el sacrificio por nuestros pecados, pero también Romanos 12:1 dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y un sacrificio implica muerte. Muerte diaria. Por eso el mismo apóstol dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Morir cada día. ¿Y a qué morimos? A todo aquello que nos aleja de Dios. Ingresemos al estudio de este capítulo. Este capítulo 5 es la continuación del capítulo 4. Aquí se nos enseñan pecados específicos, algunos aspectos que nosotros no consideramos pecados. Miren, el pecado cometido por Adán y Eva hoy en día no es considerado pecado. ¿Quién considera pecado comerse una manzana? Digo manzana por la costumbre, porque la Biblia no nos dice qué fruto es. ¿Quién considera pecado comerse un fruto? ¿Verdad? Ya no es pecado. Si alguien dice que eso es pecado, es absurdo, es ridículo, tremendista. ¿Se dan cuenta? Lamentablemente nosotros, con el paso del tiempo, nos hemos ido acostumbrando a vivir en pecado. Pero cuando vamos a la Biblia, nos encontramos que nuestros usos y costumbres no van de acuerdo con lo que la Biblia dice. Entonces, en estos primeros versículos, encontramos en los primeros 4 versículos 3 pecados específicos. 1. El testigo que encubre un delito. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo
y no lo denunciare, él llevará su pecado. Hoy en día, ver y no denunciar puede ser considerado como un delito. ¿Se dan cuenta? Incluso pasible en algunos países de ser denunciado. Miren, al decir la verdad debemos cuidar de no acusar por motivos que no entendemos bien. No debemos asumir por el simple hecho de ver, porque no siempre lo que vemos es la realidad. Se cuenta el caso de un diácono, visto por varios miembros de la iglesia llevando leña en sábado, mientras pasaba frente a la iglesia, vestido en ropa de trabajo. Más tarde se cambió la ropa, llegó al culto como si nada hubiera pasado. Fue interrogado, puesto por la transgresión que había sido pública, pero él no dio indicios de arrepentimiento. No había duda en cuanto a los hechos, y el hermano no negó lo que había hecho. Los testigos y el acusado concordaban en lo que había ocurrido. Su acción era una clara violación del sábado. Pero luego él explicó su conducta. ¿Qué había pasado? Temprano esa mañana se había sentido impresionado a visitar a una viuda con 2 hijitos, a quienes quería llevar a la escuela sabática. Al llegar a la casa, encontró a la madre enferma y la casa sin calefacción. Se fue a su casa y, luego de cambiarse de ropa, llevó leña hasta la casa de la familia necesitada. Esto era lo que los testigos habían visto, pero sin conocer las circunstancias, habían llegado a la conclusión errónea de que el hermano estaba haciendo lo que no era correcto en sábado. Un testigo debe decir la verdad, toda la verdad y solamente la verdad. No debe añadir detalles, ni tampoco quitarlos. No debe juzgar los motivos que llevaron a realizar la acción. Se evitaría muchísima injusticia y mucho pesar si este principio fuese seguido con mayor estrictez. Decíamos, no siempre lo que vemos es la verdad. Nosotros sacamos conclusiones, nuestros pensamientos nos llevan a juzgar. Siempre hay que conocer el fondo, el motivo. Si los hermanos se hubieran detenido a preguntar al diácono qué pasó, por qué lo hizo, no se hubieran sentido como inquisidores. Los versículos 2 y 3 hablan acerca de las personas ceremonialmente inmundas. Dice el versículo 2: Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Aquí se está hablando de la impureza ceremonial. Esa impureza ceremonial hoy en día para nosotros ya no es pecado. Más adelante, Dios dice que esa impureza duraba hasta la noche. Además, en el versículo 3 añade
otras impurezas. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya, con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Las leyes ceremoniales tenían un significado tanto para el cuerpo como para el espíritu. Por cuanto el pueblo no estaba capacitado para entender ni valorar el aspecto físico, por lo menos en forma cabal, no se menciona a menudo este factor, aunque esté explícito. Pero las leyes ceremoniales, ¿de qué sirven o de qué servían? A ser cada vez más espirituales, a mirar con ojos espirituales las cosas y las personas, como sucedió con el diácono. Aprendemos menos a contaminarnos, a relacionarnos. Eso no implica que nos volvamos personas ya como los obsesivos, no, sino a vivir siempre, como dice la propia palabra de Dios, con decoro. ¿Se dan cuenta? Entonces, continúa este capítulo con los pecados. Un tercer pecado se refiere al que jura livianamente. ¿Qué quiere decir? Al que una persona jura a favor o en contra, ¿no?, para decir lo que le plazca. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien. En cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Ese juramento que él ha hecho se va a convertir en pecado cuando toma conciencia. Posiblemente a usted le ha pasado. Ha hecho o ha dicho cosas que después se da cuenta. No hubiera dicho esto. No hubiera hecho esto. Toma conciencia de su delito, de su pecado. Allí se convierte en pecado cuando usted toma conciencia de ese pecado. Por eso el Señor Jesús en Mateo 5:37 dice: pero vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Así de sencillo. ¿Es cierto o no es cierto? Nada más. Hay quienes gustan entrar en detalles, en agrandar las cosas. De los versículos 5 al 13, ya se nos habla acerca del procedimiento que debe seguir el que peca. ¿Cómo va a obtener el perdón de su pecado? Miren, lo que el Levítico nos está diciendo, como ya hemos visto en el capítulo 4, los pecados no son iguales. Los pecados no tienen el mismo tratamiento. En este capítulo sigue esa misma línea. En este primer caso, cuando pecare en algunas de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Lo primero siempre es la confesión. Arrepentimiento, confesión. Si no hay arrepentimiento y confesión, no vale sacrificio que se ofrezca. No vale. Primero es el arrepentimiento, luego la confesión. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. La persona que adquisitivamente podía, no era pobre, debía llevar una hembra de los rebaños, ya sea una cordera o una cabra. Pero aquí Dios especifica, debe ser una hembra.
Con estas diferencias, lo que el Señor quiere lograr en nosotros es que entendamos que el tratamiento es particular, es diferente. Nosotros hoy en día, cuando hablamos de perdón, hablamos simplemente de algo general. Voy, confieso mi pecado y Cristo me perdona. No olvidemos que el santuario terrenal es una réplica del santuario celestial. Hebreos capítulo 9, versículo 23-24, Hechos 1 o Hebreos 8, 1 y 2. Ahora, si la persona dice, y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separación por completo. ¿Cuál es el mensaje en estos versículos? Y es que si la persona no podía comprar una hembra del rebaño y su dinero le daba para comprar las palomas o las tórtolas, su ofrenda debía ser estos animales, estas aves. Se va dando cuenta el tratamiento diferenciado que hacía el Señor. Los padres de Jesús, dice Lucas 21:1 Lucas nos habla precisamente, ellos ofrecieron 2 tórtolas o palominos cuando presentaron a Jesús. No eran pudientes, eran personas de recursos limitados, pero tampoco eran muy pobres. Entonces, la ofrenda de los pobres era 2 palomas o 2 tórtolas. El sacerdote procedía, como ya hemos visto en los casos anteriores, de las ofrendas de la persona. Rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Lo que expiaba era la sangre que se rociaba en la pared, y el resto, como siempre, era derramado o, en este caso, exprimido al pie del altar. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Así se obtenía el perdón, con derramamiento de sangre. Siempre con derramamiento de sangre, no siempre. No siempre. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación, y no pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. El extremadamente pobre debía presentarse con 2 kilos de harina, que era mucho más barato que las palomas. En Éxodo 23:15 y Éxodo 34:50 dice el Señor: ninguno se presentará con las manos vacías. Ninguno. Recordemos la ofrenda de la viuda. De eso es lo que habla Marcos 12:41 y Lucas 21:1. Se presentó con la última blanca que tenía, y Jesús dio testimonio de que ella dio más que el resto. Ninguno debía presentarse
con las manos vacías. Pero aquí nos encontramos frente a un dilema, una situación que en la mente de la gran mayoría de cristianos no cabe, porque nosotros siempre hablamos de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, y que la sangre de los animales sacrificados simbolizaba la sangre de Cristo. La harina no tenía sangre, pero Dios dice, es expiación. Esa ofrenda es expiación. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Según Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Esa es la regla general. Lo dice Levíticos 5:11 al 13. Pero se nos presenta una excepción. Aquí en el mismo Levítico 11 al 13 y ratificada en el mismo Hebreos 9:22, donde dice, casi todo es purificado según la ley con sangre. Casi todo. El hecho de que en este caso una ofrenda sin sangre lograba la expiación probablemente explica el casi todo de Hebreos 9:22. ¿Por qué? Dice Juan 3:16-17. Jesús vino para que todo aquel que en él crea no se pierda. Él no vino al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Pero ninguno se presentaría con las manos vacías. Los versículos 12 al 13 nos hablan ya de un procedimiento conocido, lo que el sacerdote hace con la harina y lo que resta es para ellos. De los versículos 14 en adelante hasta el 19, incluido el capítulo 6, versículo 1-7 que veremos mañana, se nos hablan acerca de las ofrendas expiatorias. Habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa Jehová un carnero sin defecto los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Aquí las ofrendas son por los pecados involuntarios. Pero ¿de qué está hablando acá? Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová. ¿Cuáles son las cosas santas de Jehová? En ese entonces eran las primicias, los diezmos, las ofrendas y todo aquello que pertenece al servicio de Dios. La falta aquí considerada implicaba haber retenido lo que debía devolverse o el haber disminuido. Por eso, en Malaquías, cuando se habla acerca de los diezmos, dice Malaquías el diezmo completo. ¿Y qué es lo que tenía que hacer la persona? Pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte. Debía restituir más el 20%, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Al haber chocado con las cosas santas, no es que simplemente se arrepentía, no es que simplemente confesaba, sino también restituía. Ese principio ¿es válido para nuestros tiempos? Con seguridad que sí. Es por eso que los que ya hemos entendido cuáles son las cosas santas del Señor, debiéramos siempre ir
por la restitución o evitar, en el mejor de los casos, chocar con ello. Lo que es sagrado, es sagrado. Ahora, en los versículos 17 al 19, la ofrenda era cuando se infringía sin saberlo algún mandamiento de Dios. En el anterior era por haber tocado o chocado con algo sagrado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se ha de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Miren aquí la diferencia. Han visto anteriormente en aquel que hace un juramento, si se da cuenta de su error, es pecado. Pero aquí no dice si se da cuenta. Aquí dice simplemente, aún sin hacerlo a sabiendas, es pecado. Porque aquí está chocando con los mandamientos de Dios. Los mandamientos existen. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto en los rebaños, y el sacerdote hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado. El hierro. Cometer un pecado por ignorancia o involuntariamente no nos excusa. Es pecado. Hay que confesarlo. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. La ignorancia es algo de la cual debemos arrepentirnos. Generalmente no se considera la ignorancia como transgresión. Dios tiene compasión de los ignorantes y nosotros también la hemos de tener, pero debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para reparar nuestras faltas. ¿Se ha dado cuenta usted que en este capítulo se toca pecados puntuales y muchos de ellos no consideramos pecado? Y es que con el tiempo nosotros hemos normalizado muchos pecados. Por ejemplo, la mentira ha sido tan normalizada al punto que ya lo justificamos porque decimos que nadie puede vivir sin mentir. Pero los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Vivamos de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Que Dios te bendiga. Amén.